¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes, padres de familia, comunidad educativa en general. Sabemos que la situación que estamos pasando nos pone en la necesidad de recurrir a la tecnología para la ejecución de nuestras clases. Vamos a estar desarrollando los cursos del área de Ciencias Sociales, de Historia, Geografía y Economía los días miércoles de 8 de la mañana a 12 del día. Las clases van a estar desarrollándose bajo esta temática. Previamente se les hará llegar un conjunto de archivos para poder desarrollar y profundizar nuestras sesiones. La única forma que tenemos de poder ayudar y de contribuir con esta situación es seguir acatando las normas que el Ministerio nos ha mandado a todos, seguir acatando las normas que la emergencia sanitaria nos pone en la situación de, y bueno, velar por todos los que estén a nuestro costado, estén cumpliendo con las medidas ya conocidas de salubridad. Es importante que para poder iniciar la sesión el material previamente enviado haya sido leído, haya sido no desarrollado del todo, porque la finalidad de esta sesión es básicamente para poder cumplir con eso. En el caso de quinto de secundaria, vamos a utilizar este medio para poder comunicarnos, y a la hora que se les haya asignado en horario voy a estar con ustedes resolviendo algún tipo de interrogante o de duda que puedan tener. Bien, dándole la bienvenida de nuevo, me gustaría empezar la sesión con la idea de que casi siempre cometemos el error de creer de que la historia es una narración de hechos que tienen que de alguna forma impactar y de divertir a las personas o de realzar el ánimo de una población, etc. Eso es falso. Gracias a lo Supremo, los tiempos en los que la historia se reducía a una simple descripción de los hechos, bueno, esos tiempos se acabaron. Hoy la historia tiene un rol, creo yo, mucho más protagónico y ayuda, entre otras cosas, a, a tener una visión más clara de la realidad, a juzgar con mucho mayor veracidad los hechos que se presentan ante nuestros ojos y pensar o aprender a pensar por nosotros mismos. La historia, en ese sentido, es el estudio o la ciencia de los hechos o de los fenómenos de toda duración, que son netamente trascendentes a la vida de la humanidad, es decir, a la historia del hombre en sociedad, con todas sus conexiones, tanto sincrónicas, que quiere decir en la misma época, o diacrónicas, que tiene que ver con sus antecedentes y causas y consecuencias al final. Los fenómenos históricos, según su duración, pueden ser acontecimientos, pueden ser coyunturas o pueden ser estructuras, ¿correcto? En la primera diapositiva que tenemos, vemos una serie de imágenes que nos dan una relación, nos dan una idea de todo lo que ha venido aconteciendo en el mundo. Si se dan cuenta, podemos analizar imágenes sobre Egipto, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, tenemos a un toro alado en Mesopotamia, tenemos a dioses egipcios. Si se dan cuenta, tenemos a la Gioconda, tenemos la imagen de Napoleón, tenemos a Albert Einstein, tenemos las imágenes que hacen referencia a la Revolución Francesa, Alejandro Magno. La historia no es un conjunto de narraciones, sintetizando la primera idea con la que quiero llegar a ustedes. La historia utiliza esos acontecimientos para poder crear en nosotros una capacidad de análisis importante que nos va a ayudar a entender el mundo que nos rodea. Y así como la historia nos brinda información relevante acerca de lo que sucede o ha sucedido en el mundo, la encargada de hacer un análisis y de ver la forma en la que se interpreta la historia es la historiografía. Y es de mucha importancia, pues esta va a terminar estudiando los libros históricos y las fuentes de donde se obtuvieron toda la información que nos brindan, ¿no? Acá tenemos un pequeño concepto de historiografía que dice que es el conjunto de técnicas y de teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. El objetivo de esta sesión es que como quinto de secundaria puedan crear un ensayo histórico. Un ensayo es una forma de exponer de forma escrita nuestros argumentos y nuestras ideas acerca de un hecho importante. Un ensayo tiene partes definidas que todos debemos cumplir. Tiene un título, una introducción, un cuerpo de desarrollo y una conclusión, ¿correcto? Es importante saber que en todos los ensayos se juzga un tema en específico y sirve para expresar una opinión propia basada en investigaciones y conocimientos personales
contrastándolos pues con la de otros autores. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ensayo, no es un ensayo histórico, pero es un ensayo que nos va a ayudar a reconocer las partes principales. Les había dicho de que el ensayo primero debe contar con un título agradable. Debe ser un título que llame la atención, no necesariamente por el color, sino por el contenido. Este título puede ser una expresión, puede ser una pregunta. La idea es de que nos llame la atención y que nos deje la intriga para continuar leyendo el texto. Después del título tenemos a la introducción. ¿Qué debe ir en la introducción de un ensayo? Bueno, básicamente tenemos que presentar de manera global el problema y la forma en la que lo vamos a abordar. Después de la introducción tenemos al desarrollo o cuerpo. Este es importante porque en él vamos a detallar nuestras ideas y vamos a afirmar o confrontar ideas de otros autores acerca del mismo problema que nosotros estamos abordando. Finalmente, tenemos a la conclusión o el cierre. Esta parte es de suma importancia, pues vamos a definir nuestra postura a manera de conclusión y de ser posible vamos a brindar formas de solucionar el problema y si el problema está en pasado, ¿cómo lo hubiéramos solucionado nosotros? Se resumirán los argumentos expuestos o los más relevantes y por otra dejaremos totalmente clara cuál es nuestra propuesta o nuestra postura final. Se había pensado en un primer momento de que sus ensayos sean sobre la importancia de la historia, pero sus ensayos en este sentido van a ser sobre un tema, cualquier tema de la historia universal que a ustedes les agrade, pero siempre siguiendo estas pautas: título, introducción, cuerpo, desarrollo y conclusión. Muy bien. Ahora haremos un paréntesis, ahora que ya conocen la estructura de un ensayo, vamos a hacer un paréntesis para abordar el tema de la introducción a la historia universal. Con esta sesión vamos a ampliar nuestras nociones generales sobre la historia. Tenemos que afirmar que las ciencias sociales por lo general no son deterministas, es decir, no pueden establecer leyes generales o ecuaciones que definan cómo se van a comportar los pueblos. Lo que sí podemos analizar como historiadores son los patrones de comportamiento de las sociedades y sacar conclusiones en base a ellos. ¿Por qué la historia entonces no es una ciencia exacta? Pues el hombre siempre ha tenido y tendrá la libertad para actuar y pensar de la forma en la que lo crea necesario. En ese sentido, también vamos a afirmar qué es la historia, siendo este un término que se ha definido de múltiples maneras. Todos los autores han dado y darán miles de conceptos y definiciones, pero todas concuerdan en algunos aspectos. Por ejemplo, Luis Sánchez Jaramillo nos afirma de que la historia es conocer el pasado y buscar en él respuestas a inquietudes presentes, ¿no? Siempre encontraremos esa proyección a futuro de la historia, ¿no? Agarrar el pasado para poder entender lo que estamos viviendo o lo que viviremos en un futuro. Johann Huizinga, un poco más poético, nos da una definición de historia bastante profunda, en la que nos dice que la historia es la forma espiritual en la que una cultura le rinde las cuentas de su pasado, o rinde cuentas de su pasado, y esto es cierto. Si nosotros nos ponemos a analizar los hechos que han ocurrido en el tiempo, tendríamos que agradecer mucho a miles de personas que sin conocernos fueron capaces de dar hasta su vida por que estemos donde estamos. A lo que iba con la idea anterior, la historia no es una ciencia exacta, pues dado su objeto de estudio, que es el comportamiento social del hombre, las hipótesis de los historiadores no necesariamente se llegan a cumplir. El padre de la historia es Heródoto de Halicarnaso y es reconocido por una de sus principales obras llamada Los 9 libros de la historia. En general, nosotros podemos concluir de que la historia es una ciencia social que se encarga de estudiar los hechos más importantes del hombre y cómo ha ido evolucionando este a través del tiempo. Es importante también saber de que como ciencia social busca analizar, interpretar y comprender los hechos del hombre en sociedad para no cometer los errores del pasado y planificar un mejor futuro. Aquí vamos a tener una pequeña lectura que nos va a dar bastante que pensar acerca en la que nosotros nos comportamos. Durante una conferencia sobre las grandes diferencias, dice, entre generaciones, un presumido estudiante se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor sentado cerca de él por qué le es imposible a la vieja generación comprender a su generación. Sabemos
que las generaciones actuales están bastante pegadas a la tecnología, a las facilidades. Recordemos que en la antigüedad no era así. Antes, para poder hacer una tesis, para poder hacer una monografía, teníamos que ir a las bibliotecas, teníamos que transcribir libros. No había tantas facilidades como las tenemos ahora. En ese sentido, en ese contexto, le dicen, usted creció en un mundo diferente realmente, casi primitivo, dijo en voz suficientemente alta para que lo escucharan alrededor. Con esto ya podemos ver de que este joven tenía una actitud pedante, ¿no? Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, internet, teléfonos móviles, aviones jet, viajes al espacio. Nuestras ondas espaciales han visitado Marte. Tenemos naves con energía nuclear y autos eléctricos y de hidrógeno, computadoras con procesos de velocidad de la luz, etc. Entonces, luego de un breve silencio, el señor muy mayor respondió, no tienes razón, hijo mío. Nosotros no tuvimos esas cosas cuando eras jóvenes. Y como no las tuvimos, las inventamos. Ahora dime tú, arrogante, ¿qué estás haciendo para tu generación? Y nos lleva a reflexionar un poco sobre las facilidades que hoy tenemos. Las damos por hechas y no nos empujamos nosotros mismos a exigirnos. Y recuerda que la exigencia es lo que nos lleva a seguir mejorando como personas. Eh, Bajo esa premisa, la historia nos otorga una visión más crítica de las cosas, que es algo que notablemente pudimos apreciar en las respuestas del señor mayor al joven actual. Importante también definir de que la historia nos prepara para entender el mundo en el que vivimos. Les dejo con dos reflexiones importantes. Un pueblo que no conoce su historia siempre estará condenado a repetirla. Y algo que tiene que ver con nuestra coyuntura actual. Quien lee poco dispara mucho. Una vez definido todo esto, podemos resumir las características de la historia en 4. La historia es humanística, principalmente porque el eje de todo es el ser humano. La historia es selectiva, porque no le interesa todos los hechos, sino los más relevantes. La historia es irreversible, porque no se puede regresar en el tiempo a solucionar los problemas. Y por encima de todo sabremos de que la historia es una ciencia. No es una ciencia exacta, sino es una ciencia de tipo social. La historia obtiene información a través de las fuentes, y las fuentes pueden dividirse según su tiempo y según el tipo de información. Cuando hablamos de una fuente primaria, hablamos de una fuente primaria cuando ésta se ha desarrollado en el mismo tiempo en el que están sucediendo los hechos. Y una fuente secundaria es cuando se ha hecho después. Según el tipo de información, si mi abuelo me narra cómo es que nació mi papá, esa será una fuente oral. Si es que mi abuelo escribe un libro sobre la Primera Guerra Mundial, esa será una fuente escrita. A veces tenemos fuentes materiales, como por ejemplo las que dejaron las culturas, ya sean huacos, ya sean ceramios. Las fuentes materiales también pueden dividirse o pueden conocerse como fuentes monumentales. Y finalmente tenemos las fuentes audiovisuales como la que estamos trabajando. Les voy a dejar aquí un ejemplo, un segundo ejemplo de ensayo. Necesito que por favor lo lean, que puedan identificar las partes que hemos aprendido y que creen un ensayo con un tema a su gusto, un tema que les llame mucho la atención, pero que siempre respete el formato. Entonces, con ayuda de los ejemplos, crea tu propio ensayo histórico, vas a tener la libertad de elegir cualquier tema que te guste y que te llame la atención. Parte importante para su evaluación es la redacción, la construcción oracional, es decir, que tengan sentido lo que están escribiendo, y lo más importante es la calidad de argumentación y de análisis histórico. Una vez que hayas terminado tu ensayo, vas a adjuntar las respuestas de este siguiente cuestionario. ¿Por qué afirmamos que la historia es humanista? ¿Qué es y cómo se dividen las fuentes históricas? Haz una lista de ciencias auxiliares de la historia y detalla su objeto de estudio. Para esto vas a tener que entrar a internet, que ver libros, y utiliza las fuentes que estén a tu alcance para encontrar una definición de historia. Yo quiero que utilices internet y que utilices este material para crear un concepto personal o adaptado de la historia. La vas a escribir y la vas a presentar.